Esa noche, en una plaza iluminada por focos improvisados, un hombre sube a una tarima con la camisa pegada al cuerpo por el calor. No lleva casco, no lleva chaleco, no lleva blindaje, solo un micrófono y una idea que, en Colombia, podía costar la vida. Que el país no tenía por qué arrodillarse ante el dinero del miedo. La multitud grita su nombre como si fuera un escudo, y sin embargo, lo que lo rodea no es solo entusiasmo, es una cuenta regresiva invisible. Porque en este país, cuando alguien decide decir no en voz alta, el tiempo empieza a correr en su contra. Luis Carlos Galán Sarmiento nace el 29 de septiembre de 1943 en Bucaramanga, Santander, en una Colombia que todavía respira el polvo de las guerras partidistas y la desconfianza como si fueran parte del clima. Su infancia no ocurre en un vacío. Ocurre en un país donde la política se hereda como una cicatriz. En casa se habla de la nación como se habla de un pariente enfermo. Con preocupación, con rabia contenida, con la sensación de que algo se está rompiendo y nadie sabe cómo detenerlo. Galán crece con esa mezcla peligrosa de sensibilidad y disciplina, la que hace que un niño no solo observe, sino que quiera intervenir. Desde temprano muestra una obsesión por las palabras. No las palabras bonitas, sino las que sirven para empujar la realidad. Lee, escribe, discute. En el colegio, su inteligencia no es silenciosa, es incómoda. No le basta con sacar buenas notas. Quiere entender por qué el país funciona como funciona, por qué la ley se dobla, por qué la pobreza parece una condena hereditaria, y mientras otros sueñan con escapar, él empieza a soñar con entrar. Entrar a la política, entrar al corazón del sistema, no para acomodarse, sino para forzarlo a cambiar. La Colombia de su adolescencia está marcada por una tensión que se siente en la calle. El Frente Nacional, ese pacto entre liberales y conservadores para turnarse el poder y apagar la violencia, promete estabilidad, pero también cierra puertas. Es una democracia con candado. Para muchos jóvenes, el mensaje es claro. Aquí ya está todo repartido. Para Galán, en cambio, ese candado se convierte en reto. Si el sistema se protege a sí mismo, entonces hay que aprender sus reglas para romperlas desde adentro. Se va a Bogotá y entra a la Pontificia Universidad Javeriana a estudiar Derecho. La capital lo recibe con su frío y su dureza. Una ciudad donde las decisiones se toman lejos de la gente que las sufre. Galán camina por pasillos donde se forman los futuros ministros, los futuros congresistas, los futuros dueños del país. Y ahí, en medio de esa maquinaria, él no se diluye, se afila. Aprende a argumentar, a negociar, a leer entre líneas, pero también aprende algo más peligroso, que la corrupción no siempre se ve como un delito. A veces se disfraza de costumbre, no tarda en acercarse al periodismo, escribe, analiza, se mete en el debate público con la convicción de que la política sin relato es solo administración del poder. Y el periodismo le da una ventaja, le permite mirar el país completo, no solo desde el escritorio. Ve las regiones olvidadas, las promesas incumplidas, la distancia brutal entre el discurso oficial y la vida real. En esos años, Colombia empieza a cambiar de forma silenciosa. El dinero ilegal se infiltra, compra voluntades, abre rutas, corrompe instituciones. Todavía no es el monstruo que será después, pero ya se siente su sombra. Galán entra al Partido Liberal, el gran vehículo histórico de reformas y también de contradicciones. Allí conoce el peso de los apellidos, las lealtades internas, los pactos que se hacen en voz baja, y sin embargo, también encuentra una tradición de modernización, de apertura, de lucha por derechos. Su talento lo empuja rápido hacia arriba. No es solo un joven brillante, es un joven que habla con claridad, que no se esconde detrás de frases vacías. En un país acostumbrado a la ambigüedad, esa claridad es un arma y un riesgo. A finales de los años 60, su carrera despega con una velocidad que sorprende incluso a quienes lo apoyan. Se convierte en una figura visible, un rostro nuevo en un escenario viejo, y entonces llega un momento decisivo. El Estado lo llama. Galán es nombrado ministro de Educación en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo. Tiene poco más de 20 años. Para algunos, es una señal de renovación. Para otros, una provocación. ¿Quién es este muchacho para ocupar un ministerio? Pero Galán entiende algo que muchos políticos tardan décadas en comprender. El poder no es un premio, es una prueba. En educación, se enfrenta a un país donde estudiar es un privilegio y no un derecho, donde la escuela rural es una promesa rota, donde la universidad es un sueño que se apaga por falta de dinero.
Su tarea no es solo técnica, es moral. Y ahí aparece el primer gran conflicto real de su vida pública: la resistencia del propio sistema a cambiar. Porque cada reforma toca intereses, cada ajuste despierta enemigos, cada intento de modernización revela una verdad incómoda: que hay gente que gana cuando el país no aprende. Galán empieza a construir una imagen distinta, la del político que no se limita a administrar, sino que propone, la del liberal que no se conforma con el reparto del Frente Nacional, la del hombre que habla de ética en un ambiente donde la ética se considera ingenuidad. Y esa imagen atrae a los jóvenes, a los inconformes, a los que sienten que Colombia se está quedando sin futuro. Pero también atrae miradas frías, calculadoras, de quienes entienden que un líder así puede desordenar el tablero. En los años 70, Colombia vive una mezcla explosiva: crecimiento urbano, desigualdad persistente, guerrillas que se fortalecen, un Estado que responde a veces con reformas y a veces con represión. Y, en paralelo, el narcotráfico empieza a convertirse en una economía paralela con ambición política. Al principio, muchos lo subestiman. Lo ven como delincuencia común con dinero. Galán no. Galán intuye que ese dinero no quiere solo comprar carros y fincas, quiere comprar el país. Su paso por el gobierno le deja una lección amarga. Desde adentro se puede empujar, sí, pero también se puede quedar atrapado. Y él no quiere ser un engranaje más. Empieza a hablar de una renovación liberal, de un movimiento que recupere la política para la gente. No es un capricho personal, es una respuesta a una realidad. El Partido Liberal, como estructura, se ha vuelto demasiado cómodo con el poder. Y cuando un partido se acostumbra al poder, deja de escuchar. En 1979, esa inconformidad se convierte en acción. Galán funda el nuevo liberalismo. El nombre no es un adorno, es una declaración de guerra contra la inercia, un intento de romper el molde sin romper el país. El nuevo liberalismo nace con una promesa que suena simple, pero en Colombia es explosiva: decencia, transparencia, modernización, un Estado que no sea botín y, sobre todo, una política que no se venda. La reacción es inmediata. Los viejos caciques lo miran como a un traidor. Los pragmáticos lo llaman idealista. Los que viven de la maquinaria lo acusan de dividir, pero Galán entiende que el verdadero peligro no es dividir un partido. Es resignarse a un país dividido entre los que mandan y los que obedecen. Empieza a recorrer plazas, universidades, barrios. Habla con una energía que no es teatral. Es urgente, como si supiera que el tiempo, en Colombia, nunca es infinito. En esas giras, Galán descubre algo que lo marca. La gente no está cansada de la política. Está cansada de la mentira. Cuando él habla de moral pública, no lo hace como un sacerdote, sino como un ciudadano harto. Y esa diferencia se siente. Su voz se vuelve un punto de referencia para quienes quieren creer que el país puede ser distinto. Pero cada aplauso también es una señal para sus adversarios. Este hombre está creciendo. Y entonces aparece el enemigo que no se presenta con uniforme ni con bandera: el dinero del narcotráfico buscando legitimidad. En esos años, varios capos empiezan a acercarse a la política, a financiar campañas, a comprar respetabilidad. No quieren esconderse, quieren ser aceptados. Quieren que el país los llame empresarios. Quieren entrar al Congreso, a los clubes, a las fotos oficiales. Y muchos, por miedo o por ambición, les abren la puerta. Galán, en cambio, empieza a cerrarla con fuerza. Su discurso se vuelve más directo. Denuncia la infiltración. Advierte sobre el peligro de confundir riqueza con honor. Y ahí el conflicto se vuelve personal. Porque cuando uno señala al poder real, el poder real responde, no siempre con argumentos, a veces con amenazas, a veces con campañas de desprestigio, a veces con silencios que pesan más que un grito. La tensión crece. El nuevo liberalismo gana seguidores, pero también acumula enemigos. Galán se convierte en un símbolo. Y ser símbolo en Colombia es caminar con un blanco en la espalda. Él lo sabe. Su entorno lo sabe, y aún así, sigue. No porque sea inconsciente, sino porque entiende que retroceder sería aceptar la regla no escrita del país. Que el miedo manda. En medio de esa escalada, su vida se vuelve una cuerda floja. Tiene familia, tiene responsabilidades, tiene futuro. Pero también tiene una idea fija. Si la política se rinde ante el crimen, entonces el crimen gobernará sin necesidad de disparar. Y esa idea lo empuja a tomar decisiones que lo aíslan de antiguos aliados y lo enfrentan a estructuras poderosas. Hacia comienzos de los años 80, el país entra en una fase más oscura. El narcotráfico ya no es rumor, es presencia. Se siente en los barrios, en las instituciones,
en la violencia que empieza a cambiar de forma. Ya no es solo conflicto armado, es terrorismo, es intimidación, es la compra descarada de conciencias, y Galán, que quería modernizar la política, se encuentra ante una pregunta brutal. ¿Cómo se reforma un sistema cuando el sistema está siendo comprado? La respuesta que él elige no es la más segura, es la más peligrosa. Decide seguir hablando, seguir señalando, seguir construyendo una alternativa, y, sin decirlo en voz alta, acepta una condición que se parece a una sentencia. En Colombia, quien desafía al dinero armado vive con un reloj invisible sobre la cabeza. Ese reloj ya está en marcha, y todavía falta lo peor. El reloj invisible no solo seguía en marcha. Empezó a hacer ruido, un ruido seco, metálico, como el de un cerrojo que se cierra. Porque a comienzos de los años 80, Colombia dejó de ser un país donde el crimen se escondía. Se convirtió en un país donde el crimen quería ser aplaudido, y en ese nuevo escenario, Luis Carlos Galán no estaba compitiendo solo contra otros políticos. Estaba chocando contra una industria, del miedo que aprendía rápido, que compraba más rápido y que mataba más rápido. El nuevo liberalismo, que había nacido como una rebelión ética, empezó a convertirse en una amenaza real para los dueños del tablero. Galán recorría ciudades y pueblos con una idea que parecía simple, pero era dinamita: que la política debía volver a ser un servicio y no un negocio. En cada plaza, su voz sonaba como una acusación directa contra la costumbre nacional de mirar para otro lado. Y eso, en Colombia, es imperdonable, porque el silencio es el lubricante del poder. En el Partido Liberal, la reacción fue una mezcla de desprecio y pánico. Los jefes tradicionales lo acusaban de dividir, de ser purista, de jugar a la moral en un país realista. Pero lo que de verdad les dolía era otra cosa: que Galán estaba demostrando que se podía hacer política sin arrodillarse ante la maquinaria. Y si eso era posible, entonces quedaba al desnudo la pregunta que nadie quería responder: ¿por qué no lo habían hecho ellos? Mientras tanto, el narcotráfico se transformaba en un actor político. Ya no bastaba con sobornar policías o comprar jueces. Los capos querían legitimidad, querían curules, querían fotos con ministros, querían que sus hijos fueran recibidos en los mismos salones donde se decidía el país. Y para lograrlo, empezaron a financiar campañas, a infiltrar partidos, a construir una red de favores que olía a dinero nuevo y a pólvora vieja. Galán lo vio con claridad. El narcotráfico no era solo un delito, era un proyecto de poder. Y por eso su discurso se endureció. No hablaba de manzanas podridas, hablaba de un árbol enfermo. Denunciaba la compra de conciencias, la entrada de dineros oscuros, la normalización del crimen como si fuera emprendimiento. En un país donde muchos preferían la ambigüedad para sobrevivir, él eligió la precisión. Y la precisión, cuando apunta a los intocables, se paga. La presión no venía solo de los narcos, venía también de la política tradicional, que veía en Galán un espejo incómodo. Había quienes lo admiraban en público y lo saboteaban en privado. Había quienes lo invitaban a reuniones para unir fuerzas y, al mismo tiempo, negociaban con los mismos poderes que él denunciaba. La lucha de Galán era doble: contra el dinero criminal que quería entrar y contra el sistema que, por comodidad o cobardía, le estaba abriendo la puerta. En ese clima, su vida empezó a llenarse de señales: amenazas veladas, advertencias amistosas, rumores que se convertían en campañas de desprestigio. La idea era simple: aislarlo, desgastarlo, convertirlo en un fanático, en un ingenuo, en un peligro para la estabilidad. Porque cuando no puedes comprar a alguien, intentas destruir su credibilidad. Y cuando no puedes destruir su credibilidad, intentas destruirlo a él. Pero Galán no era un político de laboratorio. Tenía calle, tenía oído, tenía instinto. Sabía que el país estaba cambiando de piel. Y entendía algo que pocos querían aceptar: que el narcotráfico no iba a conformarse con ser un negocio clandestino. Iba a exigir obediencia. Iba a imponer reglas. Iba a castigar a quien se negara. Y él se estaba negando en voz alta. En 1982, el panorama electoral se movía como un terreno inestable. Galán aspiraba a la presidencia, y su figura crecía como una alternativa moderna dentro de un país cansado de los mismos apellidos y las mismas promesas. Pero el nuevo liberalismo, aunque fuerte en entusiasmo, chocaba con la realidad de la maquinaria. Sin el respaldo de los grandes caciques, cada voto costaba el doble. Cada plaza había que ganarla a pulso. Cada alianza era un campo minado. La campaña no era solo una competencia de ideas, era una prueba de resistencia.
Y ahí apareció el primer gran límite de tiempo para el protagonista: el calendario electoral. No era un detalle técnico, era una cuenta regresiva, porque cada mes que pasaba, el narcotráfico se consolidaba más. Cada semana, más dinero sucio encontraba una rendija. Cada día, más gente se acostumbraba a la idea de que así son las cosas. Galán no tenía décadas para convencer al país, tenía meses, y lo sabía. En ese periodo, su discurso empezó a tocar un nervio nacional: la extradición. Para los capos, la extradición a Estados Unidos era una pesadilla. No era solo el miedo a una cárcel extranjera, era el miedo a perder el control. En Colombia podían comprar, intimidar, negociar. En una prisión federal, el dinero no abría las mismas puertas. La extradición era para ellos una amenaza existencial. Y Galán, al defender una política firme contra el narcotráfico, se convertía en un enemigo estratégico. La tensión se volvió más visible. Colombia empezaba a vivir una escalada de violencia que ya no era solo rural o periférica. Era urbana, mediática, diseñada para sembrar terror. El país se acostumbraba a escuchar noticias de bombas, asesinatos selectivos, amenazas a periodistas, jueces y políticos. Y en medio de ese ruido, Galán insistía en hablar de decencia como si fuera un plan de gobierno. Lo era. Pero también era un desafío directo a quienes estaban construyendo un estado paralelo. En 1984, el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla sacudió al país como un golpe en el estómago. Fue una señal brutal. El narcotráfico no solo compraba, también castigaba. El mensaje era claro y sangriento: podemos tocar a cualquiera. Para Galán, ese crimen no fue una noticia más. Fue la confirmación de lo que venía advirtiendo. Y también fue una advertencia personal. Si podían matar a un ministro, podían matar a un candidato. Ese año, el país vio cómo la palabra narcoterrorismo dejaba de ser una exageración y se convertía en descripción, y sin embargo, la política tradicional seguía jugando a la ambigüedad. Había condenas públicas, sí, pero también había puertas traseras, había pactos silenciosos. Había quienes pensaban que el monstruo podía domesticarse con concesiones. Galán no creía en esa fantasía. Para él, negociar con el narcotráfico era como negociar con un incendio. No se apaga dándole gasolina. En ese contexto, su relación con el Partido Liberal se volvió una batalla interna. El nuevo liberalismo había nacido como ruptura, pero la realidad electoral y la necesidad de construir mayorías empujaban hacia una pregunta incómoda: ¿se podía ganar el poder sin volver a la casa que se había abandonado? Galán entendía que, para transformar el país, necesitaba una plataforma capaz de llegar a la presidencia. Y el Partido Liberal, con todas sus sombras, seguía siendo el vehículo más grande. La decisión de acercarse de nuevo al liberalismo tradicional no fue un giro romántico. Fue una jugada de supervivencia política. Pero también fue un riesgo, porque volver significaba entrar otra vez en un ecosistema donde muchos preferían el cálculo a la ética. Significaba negociar con quienes lo habían atacado. Significaba exponerse a que su bandera fuera usada como decoración mientras el sistema seguía igual por dentro. Y aún así, avanzó. Porque Galán no estaba enamorado de la pureza. Estaba obsesionado con la eficacia. Su objetivo no era tener razón desde la tribuna, era cambiar el país desde el poder. Esa tensión, entre mantenerse intacto y volverse viable, fue uno de sus conflictos más reales y más dolorosos. No era una pelea contra un enemigo visible, sino contra la lógica misma de la política colombiana. Esa que te exige ensuciarte para poder limpiar. En 1986, el liberal Virgilio Barco llegó a la presidencia. El país buscaba una salida institucional a la crisis, pero la violencia seguía creciendo como una marea negra. Galán, ya con un peso nacional indiscutible, se movía en un terreno donde cada paso tenía consecuencias. Su figura era demasiado grande para ser ignorada y demasiado incómoda para ser aceptada sin condiciones. En los pasillos del poder, su nombre generaba una mezcla de respeto y temor. Respeto por su popularidad, temor por su independencia. En esos años, el narcotráfico intensificó su estrategia de infiltración política. La idea era simple: si no podían controlar el Estado desde afuera, lo controlarían desde adentro. Y para eso necesitaban candidatos, partidos, alcaldías, gobernaciones, congresistas. Necesitaban normalidad. Necesitaban que el país se acostumbrara a verlos como parte del paisaje. Galán se convirtió en el obstáculo más peligroso porque no solo denunciaba, proponía un camino distinto y tenía la capacidad de arrastrar multitudes. La guerra contra él no siempre se libraba con balas.
A veces era una guerra de rumores, que era elitista, que era títere, que era demasiado joven, que era demasiado moralista, que no entendía el país real. A veces era una guerra de aislamiento, quitarle apoyos, cerrarle espacios, bloquearle alianzas. Y a veces era una guerra de tentaciones, acercamientos, ofrecimientos, promesas de respaldo a cambio de silencio. El objetivo era el mismo, neutralizarlo. Pero Galán tenía una cualidad rara. No parecía disfrutar el poder por el poder. Disfrutaba la idea de un Estado que funcionara, y eso lo hacía impredecible para quienes estaban acostumbrados a negociar con ambición. Su discurso insistía en que la democracia no podía sobrevivir si se convertía en un mercado, y esa frase, repetida en plazas y auditorios, era como una piedra lanzada contra un vidrio ya agrietado. Hacia finales de los 80, el país entró en una fase de urgencia. La violencia política se multiplicaba. Los asesinatos de líderes, jueces y policías se volvían parte del noticiero cotidiano. La sensación era la de un Estado que corría detrás de los acontecimientos, siempre tarde, siempre reaccionando. Y en medio de ese caos, la figura de Galán empezó a concentrar una esperanza peligrosa. La esperanza de que alguien pudiera enfrentar al narcotráfico sin arrodillarse. Esa esperanza lo elevó y lo expuso. En 1988 y 1989, su candidatura presidencial tomó forma con una fuerza que ya no podía ocultarse. Galán se perfilaba como favorito dentro del liberalismo. Su mensaje conectaba con una ciudadanía cansada de la violencia y de la corrupción. Pero cuanto más crecía su posibilidad real de llegar a la Casa de Nariño, más se estrechaba el margen de tiempo para sus enemigos. Porque si Galán ganaba, el Estado podía volverse, por primera vez en mucho tiempo, un adversario serio para el narcotráfico. Y ahí la cuenta regresiva se volvió brutalmente concreta. No era solo el calendario electoral, era la ventana de oportunidad para detenerlo, para torcerle el camino, para quebrarlo antes de que llegara a la meta. En Colombia, cuando un candidato amenaza intereses criminales, la campaña deja de ser una competencia democrática y se convierte en una operación de guerra. Galán lo sabía, su equipo lo sabía, el país lo intuía. Y aún así, él seguía subiendo a tarimas, estrechando manos, caminando entre la gente. Había en eso una mezcla de convicción y desafío. Como si su presencia sin miedo fuera, en sí misma, una forma de decirle al país que no estaba condenado. Pero el enemigo no era abstracto. Tenía nombres, dinero, armas, redes, y tenía aliados silenciosos. Porque el narcotráfico no operaba solo. Necesitaba complicidades en la política, en la policía, en las instituciones. Esa era la parte más aterradora del conflicto. No era una guerra limpia entre buenos y malos. Era una guerra donde el uniforme podía estar del lado equivocado, donde la protección podía fallar, donde la traición podía venir de adentro. En ese clima, cada acto público era una apuesta. Cada viaje era un riesgo. Cada discurso era una provocación para quienes no toleraban ser nombrados. Y Galán, que había construido su carrera con palabras, estaba entrando en una etapa donde las palabras ya no bastaban para protegerlo. La tensión se acumulaba como electricidad antes de una tormenta. Y la tormenta, silenciosa, ya estaba formándose sobre su campaña. Porque cuando un hombre se convierte en la posibilidad real de cambiar un país, también se convierte en el objetivo real de quienes viven de que nada cambie. Y el tiempo, ese reloj invisible que empezó a sonar años atrás, estaba a punto de acelerar. La campaña de 1989 no se sentía como una campaña, se sentía como una evacuación, como si Colombia estuviera en un edificio en llamas y, en medio del humo, alguien gritara una ruta de salida. Luis Carlos Galán no ofrecía un eslogan, ofrecía una puerta, y por eso, cada vez que subía a una tarima, el aire cambiaba. Había aplausos, sí, pero también un silencio raro, como el que aparece cuando la gente entiende que lo que está escuchando no es solo política. Es una declaración de guerra. El país ya había visto lo que el narcotráfico hacía cuando se le atravesaban. Había visto cadáveres con mensaje. Había visto bombas que no distinguían entre culpables e inocentes. Había visto cómo el miedo se volvía costumbre. Y aún así, Galán insistía en lo que para muchos era una locura. Que el Estado no podía arrodillarse, que la extradición debía sostenerse, que la democracia no podía aceptar dinero manchado de sangre. Lo decía con nombres, con fechas, con una claridad que quemaba. En Colombia, la ambigüedad era un chaleco antibalas. La precisión, una diana en el pecho. En esos meses, su vida se volvió una agenda de hierro. Reuniones al amanecer, entrevistas, vuelos cortos,
caravanas por carreteras donde el paisaje podía esconder una emboscada. Y en el centro de todo, la cuenta regresiva. Faltaba poco para que el Partido Liberal definiera su candidato, y después, para que el país votara. Para Galán, el tiempo era un enemigo tan real como los sicarios, porque cada día que pasaba sin consolidar su candidatura era un día más para que sus adversarios, los visibles y los invisibles, movieran fichas. Su estrategia era doble. Por un lado, construir una mayoría dentro del liberalismo que lo hiciera inevitable. Por otro, blindar su mensaje para que no pudiera ser domesticado por la maquinaria. No quería llegar a la presidencia como un rehén de favores. Quería llegar como un mandato moral. Y eso, en un sistema acostumbrado a cobrar cada apoyo, era una provocación. En las plazas, su discurso tenía un ritmo que parecía diseñado para despertar a un país adormecido. Hablaba de modernización del Estado, de educación, de justicia, de un país que no podía seguir siendo administrado como una finca, pero el corazón de su mensaje era otro. La dignidad, la idea de que Colombia no tenía por qué aceptar que el crimen dictara las reglas, y cuando pronunciaba la palabra extradición, se notaba un cambio en los rostros. Algunos asentían con rabia contenida. Otros miraban alrededor, como si esa palabra pudiera atraer una bala. Porque la extradición no era un debate jurídico, era una línea roja. Para los capos, significaba perder el control del juego. En Colombia podían corromper, intimidar, negociar. En una cárcel federal, el dinero no compraba el mismo silencio. Por eso, cuando Galán defendía la extradición, no estaba proponiendo una política. Estaba firmando su sentencia ante quienes se habían jurado a sí mismos no terminar en un avión esposados. Y sin embargo, lo más inquietante no era el enemigo externo, era el enemigo interno. La campaña de Galán avanzaba en un terreno donde la lealtad era una moneda que se falsificaba. Había reuniones donde las sonrisas eran demasiado perfectas. Había apoyos que llegaban con condiciones no dichas. Había advertencias disfrazadas de consejos. Baje el tono. No se exponga. No provoque. Como si el problema fuera su voz y no el crimen. Como si la solución fuera hablar bajito para que el monstruo no se molestara. Galán no era ingenuo. Sabía que la política colombiana tenía pasillos oscuros, pero también sabía que, si cedía en lo esencial, su candidatura se convertiría en una versión más del mismo teatro. Y él no había construido el nuevo liberalismo para terminar actuando en una obra ajena. Por eso, cuando le ofrecían atajos, respondía con una frase que, en ese contexto, era dinamita. No todo vale. A medida que su favoritismo crecía, la campaña empezó a parecerse a una persecución. No solo por las amenazas, sino por la sensación de que el Estado mismo no podía protegerlo del todo. La seguridad era un rompecabezas con piezas que no encajaban. Escoltas que cambiaban, rutas que se filtraban, información que circulaba demasiado rápido. En un país donde el narcotráfico había aprendido a comprar uniformes, la protección podía ser una ilusión. Y aún así, Galán insistía en el contacto directo, quería caminar entre la gente, quería que lo tocaran, que lo miraran a los ojos. Había en eso una convicción política, la idea de que un líder no se encierra, pero también un desafío emocional. Negarse a vivir como un fugitivo. Cada acto público era una apuesta contra el miedo, y cada apuesta aumentaba el riesgo. En medio de esa tensión, ocurrió un giro que parecía, por fin, una victoria. El liberalismo se inclinaba hacia él, su candidatura se consolidaba como la opción más fuerte. Las encuestas lo mostraban con una ventaja que no era solo numérica. Era simbólica. Galán representaba la posibilidad de que el país se mirara al espejo sin vergüenza. Y esa posibilidad para muchos era insoportable. Porque cuando un hombre se vuelve esperanza, también se vuelve amenaza. No solo para los criminales, sino para quienes habían aprendido a convivir con ellos. Para quienes habían hecho carrera en la zona gris. Para quienes necesitaban que el país siguiera creyendo que no se puede hacer nada. Galán estaba demostrando lo contrario. Que sí se podía. Y esa demostración era un peligro. El ambiente se volvió más denso. Los rumores se multiplicaron como moscas. Que lo iban a matar. Que ya estaba marcado. Que había una lista. Que había infiltración. Que había traición. En Colombia, los rumores no eran chismes. Eran meteorología. Y el pronóstico era tormenta. Galán, mientras tanto, apretó el paso. Si el tiempo era una cuenta regresiva, había que correr. Intensificó giras, reforzó mensajes, buscó alianzas sin entregar el alma. Su voz se volvió más urgente, como si supiera que cada discurso podía ser el último. Y esa urgencia se transmitía. La gente lo escuchaba con una mezcla de entusiasmo y miedo.
como quien ve a alguien caminar hacia un incendio para apagarlo con las manos. El 18 de agosto de 1989, el día tenía el color de lo inevitable. Soacha, cerca de Bogotá. Un acto de campaña. Una tarima. Un micrófono. Un gentío apretado. El tipo de escenario donde Galán se sentía vivo. La política como contacto humano. Como plaza pública. Pero también el tipo de escenario donde el peligro podía esconderse en cualquier esquina. La seguridad era insuficiente, confusa, vulnerable. Había fallas que después parecerían imposibles de justificar. Y en ese caos, el reloj invisible, ese que venía sonando desde hacía años, se convirtió en un golpe seco. Cuando Galán subió a la tarima, el país estaba a segundos de perder algo que no sabía que era tan frágil. Alcanzó a saludar, alcanzó a acomodarse, alcanzó a abrir la boca para hablar, y entonces, el sonido que partió la noche no fue un grito. Fue una ráfaga. Los disparos no solo atravesaron su cuerpo, atravesaron la idea de que la democracia podía defenderse con discursos. La escena fue brutal, casi irreal. Un candidato presidencial cayendo frente a su gente, en un acto público, como si el crimen estuviera diciendo, aquí mando yo. La sangre en la tarima no era solo sangre, era un mensaje político escrito con pólvora. Lo llevaron de urgencia. Hubo carreras, sirenas, manos temblando, rostros desencajados. En esos minutos, Colombia contuvo el aliento como si pudiera negociar con la muerte. Pero la muerte no negocia. Galán murió esa noche, y con él murió una parte de la inocencia nacional. La idea de que el Estado era intocable, de que la política tenía reglas, de que el futuro se decidía en las urnas y no en una emboscada. La noticia cayó como una bomba silenciosa. No hizo falta explosión. El impacto fue interno. En casas, en bares, en redacciones, en cuarteles, la gente entendió lo que significaba. Si podían matar al favorito, al que hablaba de frente, al que tenía multitudes, entonces podían matar a cualquiera. El narcotráfico no estaba infiltrando la política, estaba intentando reemplazarla, y ahí apareció el giro más cruel. Galán, que había luchado por fortalecer el Estado, fue asesinado en un contexto donde el Estado mostró su fragilidad. No era solo un crimen de sicarios, era un fracaso institucional. Era la evidencia de que el enemigo no estaba afuera, sino mezclado en las costuras del país. La indignación fue inmediata, pero también lo fue el miedo, porque el asesinato no cerraba una historia, abría una etapa. El país entró en una espiral donde la violencia ya no era un síntoma, sino un método. Y sin embargo, algo inesperado ocurrió en medio del horror. La muerte de Galán no apagó su mensaje, lo amplificó. Su nombre se convirtió en una consigna, su rostro en un símbolo, sus palabras en una especie de testamento político que empezó a circular con más fuerza que cuando él estaba vivo. La gente repetía sus frases como quien se aferra a una tabla en medio de un naufragio, y el Estado, presionado por la rabia pública, se vio obligado a reaccionar con una dureza que antes había evitado. Pero esa reacción tenía un precio, porque cuando un país responde tarde, responde con desesperación. Y Colombia estaba entrando en una fase donde cada decisión se tomaba con el pulso acelerado. La guerra contra el narcotráfico se intensificó, la violencia también. Y en el centro de esa tormenta, la figura de Galán se volvió una sombra presente. El recordatorio de lo que se había intentado y de lo que se había perdido. El asesinato dejó preguntas que ardían. ¿Quién falló? ¿Quién permitió? ¿Quién se benefició? ¿Cuántas puertas se abrieron desde adentro? En Colombia, la verdad rara vez es una línea recta, es un laberinto. Y el caso Galán se convirtió en uno de esos laberintos donde cada pasillo conduce a una complicidad distinta, pero incluso sin resolver todas las sombras, el impacto fue claro. El país entendió que el narcotráfico no era un problema de policía, sino un problema de poder. Y Galán, con su vida y con su muerte, había señalado exactamente ese punto. La tragedia no fue solo que lo mataran, la tragedia fue que lo mataron porque estaba cerca, cerca de ganar, cerca de convertir su discurso en política de Estado, cerca de hacer real esa idea peligrosa de que la decencia podía gobernar. Y por eso, su muerte no se sintió como el final de un hombre, sino como el intento de asesinar una posibilidad. Sin embargo, las posibilidades no mueren tan fácil. A veces cambian de forma, a veces se vuelven herencia, a veces se convierten en una fuerza que empuja desde el dolor. Y Colombia, herida y furiosa, estaba a punto de entrar en un tiempo donde el nombre de Luis Carlos Galán ya no sería solo el de un candidato, sería el de una deuda que el país tendría que pagar con reformas, con decisiones, con memoria.
o con más sangre. La noche en que mataron a Luis Carlos Galán, Colombia no solo perdió a un candidato, perdió el derecho a creer que el futuro se decide con votos y no con balas. Y lo más brutal es esto: los asesinos no buscaban silenciar una voz, buscaban borrar una ruta de salida. Pero la historia tiene una crueldad extraña. A veces, cuando intentan apagar una luz, lo que hacen es incendiar el cielo. El cuerpo de Galán todavía estaba caliente cuando el país empezó a cambiar de forma. En las calles, la rabia se mezcló con una sensación de vergüenza. ¿Cómo se llega a un punto en el que un favorito presidencial cae? ¿En una tarima como cae un desconocido en un callejón? Las imágenes se clavaron en la memoria colectiva como un hierro. La multitud apretada, el caos, los gritos, la sangre sobre la madera, el micrófono convertido en objeto inútil y, de inmediato, la pregunta que nadie quería formular en voz alta. Si pudieron llegar hasta él, ¿a quién más tenían ya marcado? La respuesta no fue una sola, fue un eco. Porque el asesinato no era un rayo aislado, era la confirmación de una tormenta. El Estado, presionado por la indignación, reaccionó con una dureza que antes parecía imposible. La extradición, esa palabra que Galán defendía como si fuera una frontera moral, se volvió aún más central, y el narcotráfico respondió como respondía siempre, con terror. Bombas, amenazas, asesinatos, como si el país entero hubiera quedado atrapado en una cuenta regresiva que nadie había elegido. Pero el tiempo, ese enemigo que Galán sentía respirándole en la nuca, no se detuvo con su muerte. Al contrario, se aceleró, porque su ausencia abrió un vacío político que el liberalismo tuvo que llenar a toda prisa. César Gaviria, que había sido su jefe de debate, terminó convertido en heredero de una campaña que ya no era campaña. Era un duelo, nacional con fecha de elecciones. Y ahí apareció el primer giro inesperado. El proyecto que querían enterrar con Galán no desapareció. Cambió de manos, se endureció, se volvió mandato, como si el país, golpeado, hubiera entendido que retroceder era rendirse. La violencia, sin embargo, no dejó espacio para romanticismos. En los meses siguientes, Colombia vivió con el corazón en la garganta. Los noticieros parecían partes de guerra. La gente aprendió a mirar debajo del carro, a desconfiar de una bolsa abandonada, a medir la distancia con las ventanas, y en medio de ese miedo cotidiano, el nombre de Galán empezó a funcionar como una brújula moral. No porque resolviera el horror, sino porque lo nombraba, porque recordaba que el enemigo no era un fantasma. Era poder organizado, dinero armado, política contaminada. La muerte de Galán también abrió otra batalla, la de la verdad. ¿Quién lo mató? La respuesta fácil señalaba a Pablo Escobar y al cartel de Medellín. Y sí, ahí estaba el corazón del crimen. Pero el caso nunca fue solo un capo ordena, un sicario dispara. Había demasiadas grietas en la seguridad, demasiadas decisiones absurdas, demasiadas coincidencias. Y entonces el relato se volvió más inquietante. No bastaba con mirar hacia los narcos. Había que mirar hacia adentro, hacia las instituciones, hacia los pasillos donde se firman órdenes y se borran rastros. Con los años, el expediente de Galán se convirtió en un espejo incómodo. Aparecieron nombres, versiones, confesiones, condenas. Se habló de alianzas entre narcotráfico y sectores políticos, de redes de protección, de infiltraciones. Se mencionó a paramilitares, a intermediarios, a funcionarios. Y cada revelación tenía el mismo efecto. No cerraba la herida, la abría más. Porque lo que se iba dibujando no era solo un asesinato, sino un mapa de complicidades. Un país donde el crimen no tocaba la puerta. Ya tenía llaves. Mientras tanto, la familia de Galán quedó atrapada en una forma de tiempo que no se parece a ninguna otra. El tiempo de los que sobreviven a un símbolo. Su esposa, Gloria Pachón, tuvo que sostener el duelo bajo reflectores y amenazas. Sus hijos crecieron con una ausencia que era también una presencia pública permanente. Y ahí apareció otro giro, silencioso pero poderoso. El legado no se quedó en discursos. Se volvió vida política real. Juan Manuel Galán y Carlos Fernando Galán, años después, entrarían a la arena pública con un apellido que era escudo y carga, promesa y condena. Porque llevar ese nombre en Colombia no es solo heredar una historia, es heredar un blanco. El país también cambió por otra razón. La muerte de Galán empujó, como un golpe en la espalda, una idea que venía creciendo desde 1900 antes, que el sistema político necesitaba una cirugía profunda, y esa cirugía tomó forma en un proceso que parecía imposible en medio de la guerra.
la Asamblea Constituyente. La Constitución de 1991 no fue la obra de un hombre, pero el fantasma de Galán estaba en el ambiente como una exigencia: modernización del Estado, fortalecimiento institucional, derechos, participación, un intento de cerrar la puerta por donde se colaba la violencia. Muchos vieron en esa Constitución una respuesta tardía a lo que Galán había advertido con años de anticipación: que sin instituciones fuertes, la democracia es un escenario sin paredes, donde cualquiera puede entrar armado. Pero la historia no concede victorias limpias. La Constitución no detuvo de inmediato la sangre. La guerra siguió, mutó, se fragmentó. Escobar cayó en 1993. Sí, y el país respiró como quien sale a la superficie después de estar a punto de ahogarse. Pero el narcotráfico no murió. Se adaptó, cambió de rostro, de rutas, de métodos. Y esa es una de las ironías más duras del legado de Galán. Él fue asesinado por señalar un monstruo que, incluso después de perder a su figura más famosa, siguió caminando. En paralelo, la figura de Galán empezó a ser usada, a veces con honestidad y a veces con oportunismo. Su nombre se convirtió en bandera para campañas, en referencia obligada en discursos sobre ética pública, en símbolo de una Colombia posible. Y ahí aparece un peligro. Cuando un hombre se vuelve mito, el mito puede volverse cómodo. Se le rinde homenaje, se le pone una placa, se le cita en una ceremonia, y se evita la parte incómoda de su mensaje: que la decencia no es un adorno, es una pelea diaria contra intereses reales. Galán no era una estatua, era un conflicto vivo, y recordarlo de verdad implica aceptar que su enemigo no era solo Escobar, sino la cultura del todo vale que permite que Escobar exista. La búsqueda de justicia avanzó a trompicones, como avanza casi todo en Colombia cuando toca a los poderosos. Hubo condenas, reaperturas, decisiones judiciales que parecían llegar tarde, pero que aún así importaban, porque cada paso judicial era una afirmación contra el olvido. Alguien intentó borrar esta historia y el país se niega a dejarla desaparecer del todo. En ese proceso, el asesinato de Galán dejó de ser solo un hecho del pasado y se convirtió en una pregunta permanente sobre el presente. ¿Qué tan lejos puede llegar el crimen cuando encuentra puertas abiertas en el Estado? Y entonces, casi sin que la gente se diera cuenta, el legado de Galán empezó a operar como una medida de comparación. Cada vez que un político hablaba de transparencia, alguien preguntaba: ¿cómo Galán? Cada vez que se denunciaba la infiltración del dinero ilegal, su nombre volvía como advertencia. Cada vez que se discutía la extradición, la memoria de su postura reaparecía como un recordatorio de que esa decisión no era técnica, era existencial. Porque en Colombia, la extradición fue, y sigue siendo, una línea que separa dos países: el que negocia con el crimen y el que lo enfrenta. Pero el legado más inquietante no está en las leyes ni en los homenajes. Está en la escena que se repite en la imaginación. Un hombre subiendo a una tarima sabiendo que lo quieren matar, y aún así, subiendo, ahí está el verdadero conflicto que dejó abierto: el choque entre el miedo y la dignidad. Galán no fue un santo ni un personaje perfecto. Fue un político con ambición, con estrategia, con errores, con tensiones internas, pero tuvo algo que en su época era casi suicida: coherencia pública frente a un enemigo que compraba conciencias como quien compra pan. Y esa coherencia tuvo un precio que se pagó en minutos, porque el 18 de agosto de 1989 no fue solo un asesinato. Fue una demostración de poder, un mensaje a todos los demás: si él cae, cualquiera cae. Y sin embargo, el mensaje no se cumplió del todo, porque si algo quedó claro con el tiempo es que matar a Galán no mató la idea que representaba, la convirtió en deuda histórica. Una deuda que se cobra cada vez que el país vuelve a discutir si la política puede ser decente sin ser ingenua, si el Estado puede ser fuerte sin ser abusivo, si la justicia puede ser real sin ser selectiva. Años después, cuando se pronuncia su nombre, no suena como un recuerdo tranquilo. Suena como una alarma, como una pregunta que no se deja domesticar. ¿Qué habría pasado si esa noche no hubiera habido ráfaga? ¿Qué país habría sido posible si el favorito hubiera llegado a la Casa de Nariño con su mandato moral intacto? Nadie puede responderlo. Y esa imposibilidad es parte del dolor. Pero hay una última imagen, quizá la más poderosa, porque no pertenece al pasado sino al presente. La de un país que, cada cierto tiempo, vuelve a estar frente a la misma puerta que Galán señalaba: la puerta de la legalidad,
de la dignidad, de la política sin miedo, y cada vez que Colombia duda, cada vez que se tienta con el atajo, cada vez que alguien dice, así es esto, la historia de Galán vuelve. Como un golpe en la mesa. No, no tiene por qué ser así. Porque al final, el intento de borrar a Luis Carlos Galán fracasó en lo esencial. Lo mataron para que su voz no llegara al futuro. Y sin embargo, el futuro sigue escuchando el eco. Un eco incómodo, exigente, peligroso. El eco de un hombre que se negó a arrodillarse, incluso cuando el reloj ya estaba en cero,